Buenas tardes a todos. Buenas tardes, John. Muchas gracias por la aceptación a dictarnos esta ponencia sobre estrategia de protección de patentes. John Carlos es especialista en patentes en el Indecopi. Actualmente es coordinador de la Red Nacional CATI Perú, que es una red internacional de apoyo a inventores y apoyo a innovación a nivel mundial. John también ha sido examinador de patentes en el Indecopi por muchos años y hoy viene a compartirnos su experiencia en el desarrollo de estrategias para poder conseguir la protección de nuestras patentes. John, todo tuyo. Perfecto. Paolo, a ver un momentito, por favor. Perfecto. Ok. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vengo a ofrecerles esta charla, Estrategias de Protección de Patentes. Gracias por la invitación a FG Labs. Me invitaron para un poco contar, en base a mi experiencia, un caso muy simpático, muy particular, que me tocó abordar y vamos a ver cómo hemos podido lograr una patente a partir de un resultado de una investigación de una universidad, ¿no? A pesar de que esta información ya había sido divulgada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ok. ¿Qué, cuándo y cómo patentar una investigación? ¿No? Entonces, seguramente siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es el momento ideal para poder patentar el resultado de una investigación? ¿En qué momento? Cuando está en proyecto, ¿no? Cuando yo planteo un proyecto, cuando desarrollo la invención, ¿no? O cuando ya culminó la investigación. ¿En qué momento es que yo debería presentar una solicitud de patente, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Puedo presentar la solicitud de patente por varias modalidades, ¿no? Puedo presentar una solicitud nacional directamente en la Oficina de Propiedad Industrial o Intelectual. En este caso, en Perú es propiedad intelectual porque en una misma institución, en el Indecopi, están las tres áreas de propiedad intelectual, que son las áreas de invenciones, de inventos, el área de signos distintivos, el área de marcas y el área de derecho de autor. Por eso que es una institución, ¿no? Que tiene dentro de esa institución, que aparte tiene otras áreas, ¿no? Que no tienen nada que ver con propiedad intelectual, pero están ahí las tres áreas de propiedad intelectual, a diferencia de otras instituciones de otros países donde tienen oficina de propiedad industrial, o sea, el área de patentes y el área de marcas, y el área de derecho de autor está separado, ¿no? Entonces, así más o menos se organizan en el mundo las oficinas de propiedad industrial o intelectual. Perfecto. He leído, he estado viendo un poco quiénes han estado ingresando a esta conferencia. Veo algunas ya personas conocidas que ya tienen experiencia en el campo de las patentes, así que ellos se deben acordar muy bien que las patentes resuelven problemas técnicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las patentes vamos a nosotros encontrar bastante información, ¿no? Con fines de patentamiento en las áreas de ciencias e ingenierías, ¿no? No tanto quizás en otras áreas, ¿no? En áreas quizás en áreas de, por ejemplo, comunicaciones, quizás de administración, derecho. Bueno, en derecho no he visto ninguna patente en esa área, ¿no? Es un poco complicada porque por el mismo espíritu de las patentes, ¿no? Con eso no quiero decir que de esas áreas no se puede proteger
la propiedad intelectual. Al contrario, la propiedad intelectual es más amplia, sino que tiene otros mecanismos de protección. Cuando hablamos de patentes, hablamos de soluciones técnicas, tecnológicas, ¿no? Y generalmente involucran las áreas de ciencias e ingenierías. Razón por la cual el área de patentes involucra dos grandes campos, ¿no? Un campo técnico que tiene que ver con la resolución de problemas técnicos y la redacción técnica del documento de patente, y el otro área del derecho, que tiene que ver con la tramitación de la patente, ¿ok? De conocer las normas, las leyes que rigen la protección de las patentes. Y en todos los países hay normas, hay leyes, ¿no? Para proteger las patentes. En el Perú, por ejemplo, tenemos básicamente dos, ¿no? Que uno de ellos es la decisión 486, que es una norma comunitaria, una norma de la comunidad andina para 4 países, ¿no? De esta comunidad. Y tenemos el decreto legislativo 1075, ¿no? Que complementa la decisión 486. Entonces, esas son las reglas de juego, ¿no? Para proteger las patentes. Esa es la parte de derecho, vamos a decir así. Y la otra parte, la parte técnica, ¿no? Del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros cumplir los requisitos de patentabilidad que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿No? Entonces, la regla de juego importantísima en el tema de las patentes son estas tres. Para yo poder patentar algo, tiene que ser nueva, según el artículo 14 de la decisión 486 de la Comunidad Andina. Dice que se otorgarán patentes de invención para invenciones, sean de producto o procedimiento. Luego vamos a ver ya en más detalle a qué se refiere con producto o procedimiento, siempre que sean nuevas, ¿no? Que tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial. Aquí vamos a profundizar un poco más en estos tres términos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una charla en introducción a las patentes o a la propiedad intelectual, siempre decimos que son nuevas, que no debe existir algo igual en ninguna parte del mundo, ya sea mediante una divulgación en una revista científica, en un póster, en un paper, en un blog, en una página web, en YouTube, en Facebook, ¿no? O sea, sí, no debe existir. Si existe, vamos a decir que no son nuevas. Pero ahí hay que profundizar, porque lo que dice la norma, la ley, es que para que se consideran nuevas, tiene que ser exactamente igual a lo que tú pretendes proteger. Basta que tenga un elemento diferente, así sea banal, se considera nueva. ¿Ok? Entonces ya estamos profundizando un poco más y luego esto lo vamos a aplicar, o mejor dicho, vamos a ver un caso, ¿no? De cómo podemos nosotros aplicar este conocimiento, ¿no? Como una estrategia para poder patentar. Y que tengan nivel inventivo. Eso quiere decir que no solamente tiene que ser nuevo. O sea, yo, por ejemplo, podría tener quizás, ponte un vaso, ok, un vaso y al vaso le pongo un asa, ¿no? Le pongo un asa a un vaso. Eso es nuevo, ¿ok? Eso es nuevo. O le pongo, no sé, pues, algún dispositivo, ¿no? Le pego, por decir así, vamos a imaginarnos que voy a pegarle un borrador a un vaso, ¿no? Un borrador. O sea, no sé si tenga sentido o no, pero le pongo un borrador. Es nuevo. Sería nuevo. Yo no he visto un vaso adherido o un vaso que tenga un borrador. Es nuevo, estoy cumpliendo. Entonces, dice, no necesariamente te van a dar una patente porque sea nuevo, ¿no? Tiene que cumplir el siguiente requisito. ¿Cuál es el requisito? Nivel inventivo. ¿Y cómo se interpreta este requisito? Este requisito dice que esa novedad que le está dando a tu producto tiene que tener alguna ventaja
¿no? O tiene que facilitar, quizás, o tiene que tener alguna aplicación de tal forma que facilita algún trabajo, ¿ok? Para el cual tú pretendes, o por el cual tú pretendes realizar ese dispositivo. Entonces, la pregunta es acá, ¿cuál sería la ventaja de ponerle un borrador a un vaso? O sea, ¿cuál sería el aporte, ¿no?, de ponerle un borrador a un vaso? Entonces, un poco difícil poder sustentar eso, ¿no? Un poco difícil. Entonces, y la otra pregunta que hay que hacerse es si esta solución, ¿no?, si esta solución de ponerle un borrador a un vaso resuelve algún tipo de problema. ¿Qué problema resuelve? Aparentemente ninguno, ¿no? Porque si bien es cierto, el borrador sirve para borrar, el vaso para contener un líquido, juntos tú podrías decir, ah, no, pero es un vaso que sirve para borrar. ¿Resuelve un problema técnico? O sea, ¿hay necesidad de que tenga yo que llevar un vaso para poder borrar un cuaderno o poder borrar, no sé, ¿no?, cuando yo me equivoco al escribir? No es justificado, ¿se dan cuenta? Entonces no tiene sentido y no resuelve un problema técnico, por lo tanto yo diría que no tiene nivel inventivo, ¿ok? Pero si por el contrario, ¿ok? Ah, mira, por ejemplo, aquí en el chat me dice un vaso con borrador para que rebote y no se rompa, ¿no? Entonces ahí, claro, es una justificación válida, ¿no? Pero habría que justificar quizás un poco más, ¿no? Quizás no, ya no sería un borrador, sería un elemento que absorba quizás la vibración, ¿no? De tal forma, porque si se cae por un costado, sí se va a romper. Quizás no es una justificación al 100% cierta, ¿no? Pero se dan cuenta que ya vamos entrando a una discusión de un concepto que está en un artículo, ¿no?, 14 de la decisión 486 y que puede tener justificación. Y dependiendo de cómo nosotros justificamos y si esa justificación resolvería un problema, va a tener o no va a tener nivel inventivo. Entonces, a priori, ya a este nivel, no podemos decir nosotros, ah, el producto no tiene nivel inventivo, ¿no? Y para eso hay que hacer una búsqueda de antecedentes para ver si hay productos similares o no, ¿no? Y además, la justificación que le demos a el invento, ¿ok? Y otra cosa más, no solamente tiene que ser nueva, no solamente tiene que tener nivel inventivo, sino que también tiene que ser susceptible de aplicar industrialmente. Y esto se resuelve con una sola pregunta. El dispositivo que pretendo llevar al mercado, ¿no? Porque se entiende que una invención se va a llevar al mercado, sería susceptible de producirlo, fabricarlo industrialmente. Si la respuesta es sí, cumple con este requisito. Es el requisito más sencillo de cumplir. Y como se han dado cuenta, el requisito más complicado de cumplir sería el requisito de nivel inventivo, ¿no? Porque hay que sustentar mediante dos cosas, mediante la resolución de un problema técnico y que esa resolución del problema técnico no sea obvio ni evidente para una persona medianamente versado en la materia. ¿Qué significa eso? Para un profesional medio del campo técnico donde se está aplicando esta solución, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vasos y del borrador, ¿quién sería el profesional técnico? Quizás un ingeniero industrial, ¿no? Pero no va a ser un biólogo quizás, ¿no? Eh, o un que estudia los materiales, ¿no? Ingeniero de materiales podría ser también, ¿no? La persona versada en la materia. Entonces, se mezcla, hay una mezcla entre técnica, cuando digo técnica, conocimientos técnicos, conocimientos tecnológicos y también un poco de conocimientos de la ley o de la norma o del derecho de propiedad intelectual. ¿Ok? Sigamos. Entonces, cuando yo tengo o estoy trabajando en un proyecto de investigación
o un emprendimiento también, no necesariamente de investigación, ¿no? Yo puedo tener algún tipo de emprendimiento, entonces yo tengo que conocer cuáles son esos requisitos para poder patentar y qué cosas no se pueden patentar. Hay excepciones a la patentabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué cosas se puede patentar y el artículo 14 hablaba de que se podían proteger productos y procedimientos. Productos, como por ejemplo una herramienta, por ejemplo un cortador de cacao, un dispositivo, un arnés de seguridad, ¿ok? Un mobiliario, por ejemplo, un sofá, cama y escritorio, un 3 en 1, partes o piezas de equipos o dispositivos, una pantalla flexible para celular, por ejemplo. También es considerado producto una composición farmacéutica, ¿no? Una crema a base de aloe vera, uña de gato y vitamina C, por ejemplo. Claro, hay que demostrar después los requisitos de patentabilidad para que sea patentable. Pero si yo identifico, ¿no? Dentro de mi proceso de investigación, de emprendimiento o innovación, identifico alguna de estas características, entonces yo ya podría pasar al siguiente paso de evaluar, ¿no? De hacer una búsqueda y de ver si realmente es nuevo, porque la única forma de saber de que algo es nuevo es haciendo una búsqueda de información. En Internet, obviamente, en base de datos de patentes, en revistas científicas, en todo lo que está disponible o accesible para quien realiza esta invención o para quien realiza la búsqueda. De repente yo hago la invención, pero quizás me falta tener ciertos conocimientos para hacer una búsqueda y puedo encargar hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, quien hace una búsqueda tiene que tener toda la información técnica para que haga la búsqueda correctamente en estas bases de datos. Una molécula, ¿no? La torvastatina cristalina, por ejemplo, tenía una patente, habría que ver si está vigente o no, y todos los fármacos, las vacunas. Ahora, por ahí alguien me puede decir, pero ¿por qué algunos fármacos no lo patentan contra el coronavirus? ¿No? Porque nuestra legislación no permite patentar 2 veces un mismo compuesto. ¿Ok? Si un compuesto fue patentado para, por ejemplo, vamos a decir así, como el caso de la aspirina. ¿Ok? El caso de la aspirina es un antiinflamatorio. Es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Ok? Pero hace poco se descubrió que a una dosis pequeña es bueno para el corazón. Entonces, no se puede patentar 2 veces por más que se descubren nuevas aplicaciones, ¿no? Entonces, ahorita los fármacos que están utilizando para el coronavirus son fármacos conocidos que ya se estaban utilizando, por lo tanto, no puedo patentarlo para estas nuevas aplicaciones, ¿ok? Y eso, bueno, es una ventaja para nosotros porque si no tendríamos que pagar quizás fármacos un poco más caros porque estarían en manos solamente de un laboratorio, ¿ok? A ver, aquí me preguntan, principio activo de las plantas en uso parte de un compuesto nutracéutico, ¿ok? Ahí me hacen la aclaración como el sildenafilo. También es un ejemplo de que no pudo ser patentado para la disfunción eréctil porque ya tenía una patente para otra acción, ¿no? Que tenía tenía que ver con temas cardíacos. Los principios activos de plantas en uso o parte de compuestos, bueno, los principios activos de las plantas como tal no se pueden patentar porque se encuentran tal cual en la naturaleza, ¿no? Hay que tener en cuenta este principio también. Todo aquello que se encuentra en la naturaleza tal cual no se puede patentar. No se pueden patentar las plantas, los principios activos. Ahora, si yo hago una combinación de principios activos, ¿no? O hago una composición, aparte, una composición farmacéutica usando principios activos de plantas y demuestro alguna actividad terapéutica que antes no se había demostrado, sí podría proteger, ¿ya? Un algoritmo no va por el campo de patentes porque las patentes justamente en las excepciones a la patentabilidad dice que lo que es software se protege por derecho de autor.
¿Ok? No se patenta, se protege por derecho de autor los software. ¿Ok? Entonces, ahora, dentro del campo de procedimientos, ¿no? Como su nombre dice, qué es un procedimiento? Es un conjunto de pasos, etapas para obtener un producto. ¿Ok? En este caso, procedimientos para obtener un producto. Pero alguien me puede decir, pero un software también es un procedimiento. O sea, claro, pero no obtienes un producto. Vamos a decir que es la regla general. ¿Ok? Es la regla general. Por ejemplo, un procedimiento para purificar el agua, algo tangible, ¿no? Un proceso para liofilizar el café. O, por ejemplo, un proceso de extracción de colágeno a partir de piel de pescado. ¿Ok? Elaboración de licor de cacao y camu camu, ¿no? En este caso sería el proceso de elaboración de licor de cacao y camu camu, claro. Ahora, no porque el título sea elaboración ya va a ser patentable. Nuevamente repito, hay que someter nuevamente al análisis o tiene que cumplir los requisitos de patentabilidad, ¿ok? Una extracción de aroma del café, ¿no? Por ejemplo, en Chile han desarrollado hace poco un procedimiento para extraer el aroma del vino o la fabricación del vino. ¿Qué pasa cuando se fabrica el vino? Se pierde el aroma en el medio ambiente. O sea, el aroma debe llegar al vino ese aroma es el que le da un valor agregado al vino. Entonces, ellos han determinado que podrían recuperar este aroma, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ahora? Es que cuando te sirven un vino, ¿no? Y para hacerlo más intenso o más sabroso, le agregan una o dos gotitas de este aroma de café, de vino, y el vino es más sabroso, más delicioso, tiene mayor valor agregado, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, tiene algún tipo de aplicación, ¿no? Y, y la pregunta aquí, ¿un procedimiento para clonar sería patentable? ¿Mm? Ahí lo vamos a dejar esa pregunta, ¿ok? Y vamos a ver si podría ser patentable un procedimiento para clonar, porque alguien me puede decir, pero si voy a clonar, no tendría quizás nivel inventivo o no tendría quizás aplicación industrial, porque hemos dicho que para que tenga aplicación industrial, la pregunta es, ¿sería factible de industrializarlo? ¿Se puede industrializar un procedimiento para clonar? ¿Mm? Ok, a ver, aquí me preguntan, a ver, pero sí se puede patentar variedades de plantas con royalty o es distinto. Bueno, en el Perú no hay patentes de plantas, lo que hay es el certificado de obtentor, que es la protección de variedades vegetales. Es otra rama, es como decir patentes, como decir marcas, es otra rama de la protección de la propiedad intelectual. Lo que pasa es que aquí en Perú hay mucha gente que patentar lo llama todo, ¿no? Voy a patentar mi marca, dicen, ¿no? Entonces, el término correcto sería registrar la marca. Las patentes, la palabra reservada, patentes, es exclusivamente para inventos. En este caso, se puede registrar una variedad de una planta a través del registro de obtentor, pero no por patentes en el Perú. En Estados Unidos sí se puede, ¿ok? Por patentes. O sea, varía un poco los instrumentos de protección. Incluso en Estados Unidos los softwares van por las patentes y no por derecho de autor. En cambio, en Perú se protegen por derecho de autor y no por patentes. ¿Ok? Si mi producto lo patento para el COVID-19, ¿puedo patentar para el asma o no? No, hemos dicho que no hay doble patente. Así que si el producto está patentado por alguna condición, A ya no puede ser patentado para una condición B ni C. La extracción de colágeno a partir de piel de pescado. A ver, dice ahí. ¿Habría que justificar que la especie del pescado no tiene algún tipo de protección? No necesariamente. Cuando nosotros, justamente yo he trabajado una patente para la extracción de colágeno a partir de piel de pescado. Bueno, una parte me ha tocado hacer una búsqueda, ¿no? Para el ITP, para el Instituto Tecnológico de la Producción.
Y hay que enfocarnos en el proceso, ¿no? Más que en la piel del pescado, porque la piel del pescado puede variar. Casi todos los pescados tienen, o no, si no todos, tienen colágeno. Entonces, eh, unos más que otros, pero lo valioso de este invento sería el proceso de obtención del colágeno, más no del tipo de piel. Es más, eh, para este caso, estaban utilizando un pescado que estaba en el mar de Perú y que probablemente iba a requerir un contrato de acceso porque es una especie protegida, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando se trabaja con variedades de plantas o algunas especies protegidas, como de algunos peces, ¿no? O algunas bacterias, ¿no? Algunas veces te van a pedir contrato de acceso, pero no lo piden Indecopi, sino lo pide otra autoridad, ¿no? Entonces, no es tan importante si tú, por ejemplo, dices, yo voy a trabajar con la trucha, porque la trucha no es oriundo del Perú, es una especie introducida, por lo tanto, si tú cambias tu procedimiento y trabajas con la trucha, no vas a tener ninguna observación, porque lo más importante que va a estar protegida es el procedimiento de obtención, porque el procedimiento tú puedes aplicarlo a una especie A, B, C, D, y va a estar patentado ese proceso. Así se patenta, ¿no? Así se logra una protección más amplia. Porque si tú patentas haciendo hincapié en la especie del pez que vas a usar o del pescado que vas a usar, si alguien usa con otro pescado no tendrías la protección. ¿Te das cuenta? ¿Ok? El aroma del vino es artificial, es natural. Es natural. El natural porque se obtiene a partir del procedimiento de elaboración del vino. ¿Okay? Si se patenta una función en otro país que no es el Perú, ¿se puede patentar otra función de ese invento en Perú? No, porque si se patenta algo en otro país, eh, ya esa patente como te digo, ya es divulgada en ese país, salvo que, y hay una excepción, que si lo que has patentado en ese país todavía no ha pasado un año de haber presentado la solicitud, tú puedes proteger en el Perú. Si ya pasó más de un año, no vas a poder. ¿Ok? Se puede patentar una fórmula de software y un procedimiento especial para lograr una solución. Lo que es software, ya hemos dicho que va por el tema de derecho de autor. Ahí lo que te van a pedir es el código fuente, el manual de usuario. El trámite es diferente a una patente, pero sí se puede proteger por derecho de autor. ¿Ok? Si patentas algo, esto funciona para el país solo o se puede hacer a nivel mundial. Las patentes son territoriales y así funciona en todo el mundo. La patente solamente tiene validez en el país donde solicitas y donde te otorgan la patente. No hay una patente mundial. ¿Ok? Así que si tú quieres tener validez en varios países, tienes que presentar tu patente en todos esos países que quieras tener protección. ¿Ok? ¿En los TLC se puede acordar bilateralmente el doble patentamiento? No. Los TLC son acuerdos que uno de los campos donde se negocian es el tema de propiedad intelectual. Eh, hay algunos acuerdos que se derivan de los tratados de libre comercio y son acuerdos entre algunos países, por ejemplo, los llamados PPH, que son procedimientos acelerados de patentes, ¿no? Y donde hay acuerdos con ciertos países que también se puede revisar para poder tener en tiempo récord la patente en otro país, pero igual hay que pagar los derechos, ¿ya? O las tasas, ¿no? Se puede patentar un artículo científico. Ahora vamos a ver, los artículos científicos como tal no se puede patentar porque es una obra literaria. En el tema de propiedad intelectual, los artículos científicos son considerados obras literarias, pero no porque tienen que ver con la literatura, sino es su clasificación y quedan protegidas por derecho de autor. Y no es necesario registrarlo, porque el tema de derecho de autor funciona diferente. Funciona desde el momento que uno crea la obra, ya sea una obra literaria como una tesis, como un artículo científico, como un paper, como un blog, ¿no? Todo lo que ustedes escriben en un blog, en su Facebook, o pongan en un video en YouTube, está protegido por derecho de autor y los autores son ustedes mismos, ¿ok? Y no requiere protección a través del Indecopi.
Ahora, entonces, ¿para qué uno lleva entonces a proteger Indecopia en derecho de autor? Solamente para tener un respaldo y tener una fecha cierta, ¿no? De cuándo se está presentando esa protección, y cuando haya algún tipo de demanda o de denuncia por infracción, tú puedas demostrar con una fecha cierta que tú eres el autor de esa obra. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Vamos a seguir avanzando. Ok, entonces, ¿cuándo patentar? ¿Cuándo vamos a patentar? Lo ideal es cuando tenga un resultado con potencial de cumplir la novedad y el nivel inventivo. ¿Ok? Y eso puede darse en cualquier etapa de una investigación, porque yo yo tengo una hipótesis, por ejemplo, ¿no? Digo, voy a investigar, no sé, un fármaco, ¿ok? Que es para la presión, ¿no? Que es para la presión. Entonces estoy investigando y resulta que al hacer algunos ensayos, pues resulta que de repente es anticancerígeno, ¿no? De repente resulta, o con alguna otra actividad, de repente inhibe alguna enzima y esa enzima está relacionado con temas renales. Entonces, ese es el momento de poder proteger una invención, porque era algo inesperado, era algo que yo no esperaba. Y generalmente cuando uno trabaja en laboratorio y obtiene algún resultado inesperado, es de mucho valor, porque es muy probable que no exista evidencia haciendo una búsqueda de que eso ya exista, ¿ya? Entonces, un indicio de tener nivel inventivo es cuando uno obtiene algún resultado inesperado, porque si tú te planteas una hipótesis y tú compruebas tu hipótesis, ya no es tan obvio ni tampoco, podría ser obvio, podría ser evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás deduciendo algo. Cuando uno quiere sustentar el nivel inventivo, más bien lo que se valora es el hecho de que no hayas podido llegar tú a una conclusión a partir de lo que ya existe. ¿Ok? Si a partir de lo que ya existe yo puedo armar el rompecabezas y llego a la conclusión, entonces no tiene tanto nivel inventivo. ¿Por qué? Porque carece de creatividad, simplemente puede ser una recolección de datos para llegar a una conclusión que cualquier otra persona pudo haber llegado. ¿Ok? Así se analiza el nivel inventivo. ¿Ya? En cambio, la novedad no, la novedad simplemente vamos a comparar las partes o las etapas o los pasos si se trata de procedimientos. Y si se trata de productos, vamos a ver los ingredientes, los porcentajes, ¿no? Tanto cualitativo como cuantitativo. Basta que difieran en algo, como les vuelvo a repetir, así sea banal, se dice que tiene novedad. ¿Ok? Pero el nivel inventivo es un análisis más profundo, que tiene que ver con que no sea obvio, no sea evidente, no se pueda deducir a partir de lo que ya existe, más bien tiene que ser algo inesperado. ¿Ok? Es decir, antes de divulgar en una revista, ya lo ideal es patentar antes de divulgar en una revista, en un congreso, en un paper, en un blog, en un YouTube, en un Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las divulgaciones pueden, entre comillas, o vamos a usar este término, matar la novedad. Pueden matar la novedad. ¿Ok? Pero siempre la pregunta que nos hacen es, pero si es mi propia investigación, si yo soy el que ha investigado, sí, así sea tu propia investigación, si tú lo divulgas, puede afectar la novedad al momento que se hace el análisis de la patentabilidad. ¿Ok? Pero hay un plazo que se llama periodo de gracia, que es de 1 año. Significa que si yo he divulgado, he tenido la necesidad de divulgar, porque a veces si yo pertenezco a una institución, soy investigador, a veces la universidad me obliga a divulgar, ¿no? O con CITEC también quizás, ¿no? Para poder tener un ranking,
¿no? Dentro de los investigadores, ¿no? Y no perder puntaje, ¿no? Con el Concitec. Entonces, yo puedo publicar, divulgar, pero tengo como máximo un año, y a esto le llamamos periodo de gracia, para poder solicitar la patente sin que esa divulgación en la revista pueda afectar la novedad al momento del análisis, ¿ya? Ahora, este periodo de gracia no aplica en todos los países, solamente en ciertos países. Por eso, lo ideal es primero presentar la patente y si quieres al día siguiente, ya lo pueden divulgar en una revista, en un paper, en un congreso, en su blog, en su Facebook, en YouTube, en lo que ustedes deseen. ¿Ya? Esa es la mejor práctica. Claro, pero si ustedes solamente quieren proteger en Perú, lo pueden divulgar y no se tienen que pasar del año para poder, para que no muera la novedad de la patente. ¿Ok? Aquí me dicen, ¿para patentar una composición farmacéutica es necesario tener datos clínicos? No, no, solamente, efectivamente, solamente datos experimentales. Los datos más, vamos a decir, primitivos que tengas, pero que demuestre una acción, ¿no? Puede ser en línea celular, ni siquiera en animales. Puede ser a nivel de laboratorio in vitro, pero que demuestre, ¿no? Que demuestre lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo digo, es anticancerígeno, pues no le puedo dar a una persona con cáncer si es un fármaco de prueba, ¿no? No sé qué efectos adversos va a tener, nada, pero sí puedo demostrar en una línea celular. Hay líneas celulares estandarizadas o estándares, ¿no? Con certificado, puede ser con certificado o sin certificado, pero que tú demuestres que tenga una actividad. ¿Okay? Si tú demuestras que tienes actividad, presentas una tabla, ¿no? Una comparación con otro fármaco de similares características y puedes sustentar de esa forma el nivel inventivo, ¿no? Ahora, la evaluación es documentaria, o sea, no es que el Indecopi luego va a decir, a ver, dame 100 gramos de tu compuesto y yo voy a analizar si tiene esta actividad. No, el Indecopi lo único que va a hacer es, toda la información que tú presentas tiene carácter de declaración jurada. Eso quiere decir que lo que tú estás presentando, el Indecopi te tiene que creer. Como el papel aguanta todo, tú puedes poner pues que efectivamente tu fármaco tiene una actividad mucho mejor que otros y quizás hasta va a solucionar el problema. Lo puedes poner así. Pero ¿qué va a pasar con tu patente después? Cuando tú quieres transferirlo, tú quieras comer esa interesada, quizás identifica, ¿no? Tu patente y dice, mira, efectivamente, este fármaco tiene un cuadro muy bonito porque muy prometedor para el cáncer o para el COVID, lo que sea. No te lo va a comprar así porque tú lo dices, porque está en el papel, ¿no? Sino que ellos te van a decir, ya, mira, demuéstralo, ahora quizás, no sé, en animales, o demuéstrame esto o yo lo voy a demostrar y en tanto yo lo demuestra que la actividad que tú me dices, yo hago negocio contigo, si no, no. ¿Ok? Entonces, así funcionan ya en la vida real las patentes. O sea, las patentes como documento, quizás uno puede exagerar y puedes tener tu patente. El problema va a ser cuando ya tú quieres transferir esa patente a una industria. ¿Ok? Ok, a ver, voy a ir leyendo algunas preguntas para que no se acumule al final. ¿Cómo puedo solicitar una patente en estos tiempos de COVID? El Indecopi ya está funcionando presencialmente incluso y en tiempos de cuarentenas también ha estado funcionando de manera virtual. Ustedes en Google solamente ponen mesa de partes virtual de patentes, pueden mandar de manera virtual su solicitud de patente y bueno, con el pago de las tasas que también se pueden hacer de manera virtual y pueden tramitarlo de esa forma.
¿Existe alguna forma de patente sobre los conocimientos ancestrales? Ya, ok. Respecto de los conocimientos ancestrales, hay otro instrumento que se llama la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. ¿Ok? Ese es otro instrumento. No se patentan, perdón, pero sí se protegen a través de este instrumento y también el INDECOPI tiene las facultades para hacerlo, ¿no? ¿Qué involucra presentar la patente? Es decir, ¿qué tipo de trámite, cuándo y qué información debo presentar a INDECOPI para que se considere mi patente? Ok, y pueda proceder con la publicación. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Te puedo ir adelantando que necesitas presentar un documento técnico que es similar a un artículo científico, es similar. Vamos a ver que a partir de un artículo científico se puede hacer una patente porque ya toda la información técnica lo tienes ahí, solo que hay que agregar un apartado que se llama reivindicaciones, donde tú especificas exactamente qué es lo que quieres proteger, porque cuando uno lee el artículo científico está todo, ¿no? Descrito, los pasos, los métodos, los materiales, la conclusión, la discusión. Conclusión y discusión lo sacamos y ponemos a cambio de eso un conjunto, un pliego de reivindicaciones donde tú especificas qué es lo que deseas proteger de toda tu investigación, ¿no? Obviamente proteges lo que es nuevo, lo que tiene nivel inventivo. Lo demás pueden ser antecedentes, lo demás pueden ser apoyos, ¿no? Científico, apoyo técnico que has recibido, lo cual no es parte de tu invención, sino exactamente lo que tú has inventado, eso es lo que hay que describir en ese pliego. Se puede obtener el certificado de obtentor de una variedad que se quiere liberar antes de hacer la liberación o divulgación. Claro, claro, es similar a una patente. Primero hay que obtener el certificado de obtentor, porque si tú liberas, es como que también después no va a cumplir la novedad. Uno de los requisitos también es la novedad en el caso de certificado de obtentor. ¿Okay? ¿Desde cuándo está en forma física INDECOPI funcionando para los trámites? Desde aproximadamente 2 semanas. ¿Cómo está operando la Comisión contra la Vida? ¿Es cierto que la publicación y registro de nuestros han evitado el patentamiento de productos nativos? Efectivamente, la comisión, una de las funciones que tiene la Comisión contra la Biopiratería es monitorear todas las patentes a nivel mundial relacionadas con nuestro patrimonio biológico. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo hay una patente o que tenga que ver con algún tipo de conocimiento también, conocimiento tradicional o ancestral, lo que ellos hacen es presentar una oposición para que no se otorgue esa patente. ¿Ok? Ese es el trabajo, uno de los trabajos que hacen ellos. Para proteger un software de procedimiento que no se ha hecho antes, ¿se protegen los derechos de autor de la idea? No, solamente se protege, en este caso, el código fuente, como le dije. Las ideas no se protegen, no existe protección de ideas en ninguna parte del mundo. Las ideas hay que materializarlas, las ideas hay que hacerlas realidad para que puedan proteger. Pues yo puedo tener una idea, pero yo no sé si esa idea en verdad tenga valor o no hasta que yo la materialice. ¿Ok? Perfecto. Ok, muy bien. Paolo, a ver si de repente me puedes ayudar a recopilar luego las preguntas para ir avanzando. Y las Ok, estamos recopilando, las que no pueden ser respondidas ahora, y las vamos perfecto. a ver al final. Ok, y si ya lo divulgué, ¿tendré éxito al patentar? Una pregunta, porque siempre cuando hacemos el curso de introducción a las patentes decimos, no, tiene que ser nuevo. Si ya lo has divulgado, ya pues no puedes patentar, ¿no? Eso, claro, para un curso introductorio está bien, pero ya como el tema es estrategias de patentamiento, vamos a ver acá un caso de cómo hemos logrado patentar algo que ya ha sido divulgado, incluso ya se había pasado el periodo de gracia de 1 año, ¿ok? Y hay que recordar que las patentes tienen esta estructura, ¿no? Una descripción de la invención, tiene un título, obviamente, tiene una descripción, y la descripción de la invención tiene los antecedentes de la invención, una justificación que sería el equivalente cuando uno hace una tesis, ¿no? Luego tiene una parte donde dice la descripción general de la invención o descripción de la invención, y luego una descripción detallada de la invención donde ya le pongo ya quizás ya
los gramos, los porcentajes, ¿no? La parte cuantitativa quizás de un proceso, ¿no? En cambio, la descripción de la invención general solamente sería cualitativo. Ahora vamos a ver. Y aquí, como les dije, las reivindicaciones, que vendría a ser la parte importante para poder proteger una invención. Y aquí es donde yo digo qué cosa quiero que se proteja, porque lo que no está descrito aquí en las reivindicaciones no va a estar protegido, por más que tú lo hayas puesto en la descripción. ¿Ok? Eso es importantísimo. Un resumen, un pequeño resumen, ¿no? De media página, una página, y dibujos si es que hubiese dibujos. Si no hay dibujos, no se pone. Pero es recomendable poner un dibujo, porque aquí sí se aplica el dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿ok? Porque si yo me he olvidado de poner algo, y yo puedo justificarme en el dibujo y decir que, si bien es cierto, no lo he puesto en letra, pero a partir del dibujo se puede deducir eh, que esta parte corresponde, no sé, a, quizás a, no sé, a una molécula, a un radical, ¿no es cierto? O a una parte, a una pieza de un motor, etcétera, ¿ok? Porque cuando uno presenta una solicitud de patente, ya no está permitido hacer cambios que amplíen lo originalmente presentado. O sea, si yo presenté ya mi expediente, por decir así, si yo presenté mi expediente, ya no puedo aumentar. Digo, no, me he olvidado de agregarle un ingrediente, un compuesto, o, o el porcentaje. Era 80, pero yo le he puesto 50. Ya no se puede. ¿Ok? Ya no se puede. Entonces, por eso es importantísimo redactar bien un documento de patente para tener una mejor protección. La clave de una buena protección y una mejor protección es la redacción del documento técnico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer para poder patentar algo, tengo que identificar la materia patentable. ¿Ok? Entonces, aquí el caso, me tocó trabajar este caso con una universidad, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en Chachapoyas, Amazonas. En ese tiempo, les hablo en el año 2016, me tocó viajar allá. En ese tiempo teníamos en Indecopi el programa Patenta Universidad. Y como parte de este programa fui a capacitar y a identificar materia patentable entre las investigaciones de los investigadores, ¿no? De posgrado, de pregrado, ¿no? Es una universidad relativamente joven. En ese tiempo tenía, creo que, 8 años recién de funcionamiento o de creación, y no tenían mucha investigación, ¿ok? No tenía mucha investigación, pero de 4 o 5 investigaciones que analizamos, esta de acá saltó como posible patente, ¿ya? Como posible patente. Y era un procedimiento de generación de gemelos homocigóticos por bipartición embrionaria. O sea, a partir de una célula embrionaria podría obtenerse dos becerros, ¿ya? Y entonces yo me entrevisté con los investigadores, le dije, pues a ver, cuéntame, ¿de qué se trata la invención? Cuéntame las etapas, y tratar de identificar exactamente dónde podría estar la novedad y el nivel inventivo. De verdad es una tarea a veces que hay que hacer muchas preguntas. Una reunión de media hora, 45 minutos, y para que puedas identificar realmente lo que podría tener valor, ¿no? Porque ellos te cuentan todo, ¿no? Te cuentan desde cómo empezaron, los antecedentes, tienes que preguntar qué es lo que ya se conoce, más aún si a veces uno no ha trabajado en el proyecto, ¿no? Uno viene de afuera y tienes que ir preguntando eh, qué es lo que ya se conoce y cuál es en este caso tu aporte, o cuál es la invención, ¿no? O cuál crees que es un resultado que todavía no ha sido divulgado, no existe.
¿Ok? Entonces ellos me dijeron, mira, lo que hemos hecho nosotros es, a partir de una fecundación, ¿no? A partir de una fecundación, pues, de un óvulo y un espermatozoide, pues se forma el huevo cigoto. Y el huevo cigoto, bueno, dependiendo ya de los días, se va a transformar en mórula, ¿ok? Y la mórula es una célula embrionaria. Y lo que hace esta célula, lo que hacen con esta mórula es, lo colocan en una placa Petri, ¿no? Para los que no saben qué es placa Petri, es una placa de vidrio, ¿ok? Lo van a poner a esta célula, obviamente después de haber sido fecundado in vitro, ¿no? Lo ponen, esta mórula con un medio de fijación, ¿ya? Con una sustancia, lo ponen en la placa Petri, y van a cortar con una microcuchilla. Con una microcuchilla lo cortan en dos, ¿ok? Entonces, y luego estas mórulas cortadas lo transfieren a un medio de restauración, ¿no? Como ha sido dañada estas células, requieren pues, es como que, vamos a decir así, una célula la cortas en dos, o sea, lo normal sería quizás que se muera, pero como están en constante reproducción, lo que les necesitas dar es un medio para que pueda restaurar, para que pueda tener incluso la nutrición adecuada, ¿ok? Y después ya se colocan estas mórulas en un medio de transferencia, ¿ok? En un medio de transferencia para poder inocular en el cuello uterino de las vacas, ¿ok? Y cuando ya se inocula, ya tienes, en vez de uno, ya tienes dos. Ahora, alguien puede decir, pero esto ya existe, ¿no? O sea, un procedimiento de generación sí existe, o sea, y es verdad, y existe, o sea, es tal cual puede existir, ¿ya? Pero ya ahondando un poco más, ¿cuál es el valor de esta investigación? Ellos me decían, mira, lo que existe es, efectivamente, hacen bipartición, pero utilizan unos equipos muy sofisticados, ¿no? Que valen mucho dinero, ¿no? Claro, más allá de eso, no es tan práctico. ¿Por qué? Me dicen, porque lo que hay que hacer es ir al campo o realizar, perdón, realizar esta acción de cortar esta célula en un laboratorio con, que tenga este equipo, ¿no? Y con mucha infraestructura. Y después trasladar estas mórulas cortadas en un recipiente adecuado, llevarlas al campo. Entonces, el laboratorio no está en el campo, ¿no? El laboratorio está normalmente en la ciudad. Y llevarla al campo a veces puede demorar varias horas, no es lo mismo. Entonces, lo que ellos han hecho es que con una simple microcuchilla puedan hacer esta actividad en el mismo campo. ¿Ok? En el mismo campo lo pueden hacer. Entonces, no necesitas de un laboratorio sofisticado para hacer este corte, ¿no? Y estos medios de fijación y estos medios de restauración y de transferencia lo han ellos estandarizado, lo han elaborado para poder utilizar este procedimiento, ¿no? Entonces hicimos una búsqueda interesante, porque lo que ellos querían era hacer esta investigación para poder tener más vacas, ¿no? Para poder que con una sola preñez poder tener de dos en dos, ¿no? Imagínense todo lo que se puede lograr con esta técnica. Entonces, bueno, ya, interesantes, hasta ahí se identificó. Ahora, ¿cuál es el paso que viene? ¿No? Ver si realmente existe esta investigación publicada en las bases de datos, ¿no? De patentes, de revistas, en Internet. ¿Y qué creen que pasó? Yo les hablo esto del 2016, ¿ok? En el año 2016. ¿Ok? ¿Qué pasó? A ver, encontré esta revista. Encontré esta revista que se llama Spermova, ¿ya? Es una revista de corte de todo lo que tiene que ver con inseminación, ¿no? Ahí dice Asociación Peruana de Reproducción Animal, que tiene que ver con reproducción animal. Entonces encontré esta revista. Y mira el título, dice Generación de gemelos homocigóticos por bipartición embrionaria en bovinos de carne.
¿no? Entonces, ¿quién lo divulgó? La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, a través de su Instituto de Investigación en Ganadería y Biotecnología, Amazonas, Perú, y son los mismos investigadores. En el año 2000, en agosto. Esto de acá es de agosto o septiembre, si no me equivoco. ¿Ya? Ok. Entonces, 2015, 2016, claro, se presentó en el 2000, en agosto, sí, pero la solicitud de patente, ya se presentó en el 2016, pero ya pasado agosto o septiembre. Vamos a ver ahora luego cuando ingresemos a la base de datos. La cosa que ya se había pasado el año. Ya se había pasado el año de haber sido, ya no podíamos apelar al periodo de gracia. Entonces, esto de aquí sí o sí iba a ser un antecedente válido para poder nosotros analizar la patente. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar, vamos a ver aquí qué cosa es lo que ellos han divulgado y luego vamos a ver cómo podemos nosotros a partir de esta información y de las entrevistas que nosotros tengamos con los inventores, cómo podríamos redactar una patente de tal forma que todo lo que está aquí pueda ser superado, ¿ok? Y pueda cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que vean que a veces, o sea, si por más que ya ha sido divulgado, con una muy buena redacción de patente, ¿no? Se puede quizás obtener la patente, a pesar que ha sido divulgada, ¿ok? En la parte de introducción, pueden ver donde dice, la bipartición de embriones de mamíferos y el aislamiento de blastómeros es una técnica muy útil para generar gemelos o múltiplos, ¿no? Dice, se han visto gemelos idénticos de varias especies a lo largo de la historia y el avanzado de las últimas décadas a una variedad de aplicaciones en la medicina veterinaria y humana. O sea, esto ya se ha venido trabajando desde hace tiempo. Esa es la parte introductoria, ¿ok? Después dice, la micromanipulación en mamíferos con fines de producir gemelos idénticos se realiza en estadios tempranos del embrión. Ok, hasta ahora tampoco hay ciencia, porque ellos también lo están haciendo de la misma manera, ¿no? En estadios tempranos. O sea, ellos no están descubriendo la pólvora, ¿ok? Al presente existen variaciones en la micromanipulación embrionaria empleadas en animales de granja o de laboratorio para producir gemelos genéticamente idénticos, siendo la más importante la partición embrionaria por microcirugía y la separación y cultivo de blastómeros aislados por métodos enzimáticos y mecánicos, ¿ok? Lo mismo, o sea, hasta ahora lo general, ¿no es cierto? Después dice, sin embargo, a pesar de que las técnicas se vienen desarrollando desde décadas atrás, aún no se cuentan con resultados óptimos, ni con información que pueda ser replicado sin un equipamiento sofisticado, lo que les comentaba. El presente trabajo aporta, y ahí está la parte importante o que los que trabajamos en patente nos gusta leer o escuchar. El presente trabajo aporta información sobre la técnica de bipartición embrionaria desarrollada en estadios de mórula y blastocisto, aplicable en condiciones de campo, con equipamiento básico, lo que sugiere la posibilidad de usarlo como herramienta para lograr, a ver, esa parte no veo porque está, a ver, usarlo para lograr múltiples beneficios tales como la obtención de material biológico, ¿no? Incremento del porcentaje de preñez, el progreso genético, entre otros. ¿Ok? Eso es la parte introducción y ahí también ya me están diciendo cuál es el aporte, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque eso es lo que se va a valorar luego cuando uno tiene que sustentar el nivel inventivo. Pero al decirlo en una revista, al decirlo en un antecedente, como que me deja sin piso para poder sustentar lo mismo en una solicitud de patente, porque si yo le digo lo mismo en una solicitud de patente, me va a decir, oye, eso ya está divulgado, lo que tú estás diciendo en la patente no tiene mucho valor porque eso ya está en un antecedente. ¿Ok? Ok, luego, aquí en la presentación de caso, dice, los embriones fueron transferidos a una placa de 60 milímetros de diámetro conteniendo microgotas de 20 microlitros con medio de micromanipulación
compuesta por TCMP, suplementado con 30% de suero, etc. ¿Ok? Entonces, ahí me dan toda la información, incluso, mira, me dan los detalles, los porcentajes de cada uno de los compuestos. Entonces, en verdad, esto de acá sí ha sido un poco, como le digo, un trabajo de redacción muy de cirujano, porque hay que evaluar cada palabra que se pone, hay que ver exactamente, de hecho, que tenemos que repetir algunas cosas que están aquí, ¿no? Porque no podemos, si no estaríamos creando otra invención. Pero lo importante es acá sacarle más información al inventor o al investigador, de tal forma que podemos nosotros colocar en nuestra solicitud de patente. Porque a veces en la revista no se pone todo. Una revista generalmente tienen pues 2, 3, 4 páginas, ¿no? No son tan extensas y hay mucha información que a veces no se pone en una revista científica, pero que sí necesariamente lo tienes que poner en una patente. Entonces, y ahí está el valor quizás de poder tomar nota de esa información para poder redactar una patente. ¿Ok? Entonces, y aquí los detalles de la redacción de la patente. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, cuando ya nos entrevistamos, fueron varias entrevistas con los inventores, un poco ya le sacamos más información y nos dijeron algunas etapas, ¿no? Pero una etapa de evaluación y selección de receptoras, dice, se evalúan visualmente y se seleccionan las receptoras teniendo en cuenta las condiciones tales como condiciones sanitarias óptimas, la edad, el número de partos y la condición corporal. Luego se contrasta con la ecografía para descartar preñez y anormalidades y al mismo tiempo se clasifican los cruces. Bueno, esta es una selección pues de las vacas que van a aceptar estas mórulas. Hasta ahí no hay mucha ciencia. La sincronización de celo de receptoras tiene que ver con un manejo de hormonas para poder sincronizar y todas estén aptos para que puedan recibir desde el punto de vista hormonal estas mórulas, ¿ok? La colecta de embriones, ¿ya? La colecta de embriones. La colecta de la primera inseminación artificial se realizó utilizando la técnica que a continuación se detalla, ¿ok? Hay una técnica. La búsqueda y clasificación de embriones, también, de acuerdo a una tabla. Bueno, esto es para el control de calidad, digamos, ¿no? El control de calidad, lo cual no es tan relevante para una patente, pero lo hemos puesto ahí para poder justificar luego la parte de nivel inventivo, ¿ya? Y esto es lo más importante, ¿no? Los detalles, bueno, la bipartición de embriones, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, si ustedes comparan, hay más información que no estaba en la revista, ¿ok? Que no estaba en la revista y que aquí lo hemos puesto. Y justamente en esa mayor información es donde nosotros podemos justificar el tema de novedad, porque hemos dicho que la novedad tiene que, para poder justificar la novedad, basta que haya elementos diferentes, ¿no? De tal forma que pueda decirse que es nueva con respecto al antecedente que se está analizando. Y el antecedente más cercano que existe es la propia divulgación del inventor. No hay otra. Entonces dice, del grupo de embriones se seleccionan embriones en estadios de mórula y blastocistos, ambas de condición excelente. ¿Ya? Para los que de repente no son del campo de biología o afines, aquí tenemos, ¿no? El cigoto, el embrión, la mórula y el blastocisto, ¿no? Mórula en el día 4, blastocisto en el día 5, ¿ok? A ese nivel es donde se trabaja, donde se hace el corte. Ya que vamos a ver. Los embriones fueron transferidos a una placa de 60 milímetros, donde contiene gotas de 20 microlitros, eso sí se repite, con medio de fijación para manipulación embrionaria compuesta de TCM, pues ahí están los medios de fijación, ¿ok? Suplementado con otros compuestos, donde ambos fueron bipartidos con ayuda de unas cuchillas de seccionamiento ultraagudo.
¿no? Entonces hemos puesto eso con cuchillas de seccionamiento ultraagudo. Los compuestos son utilizados con la finalidad de dar energía al embrión para soportar la manipulación. Ahí está. Por ejemplo, esta información no estaba. Y también de sedimentar al embrión en la placa y dejarla inmóvil. ¿Ok? Esta información tampoco estaba. Para que el corte sea rápido y eficiente. Además de ello, el medio de fijación está preparado en una solución para que pueda ser manipulada en condiciones ambientales, porque el EPE regula el pH 7 en una solución, la cual es muy importante, ¿no? Entonces, aquí está el corte que se va a hacer a esta célula, al blastocisto o, bueno, a la mórula, ¿no? O al blastocisto. A cualquiera de los dos se va a hacer un corte teniendo en cuenta el macizo celular, ¿ok? No, el corte no puede ser de esta forma, tiene que ser vertical, no puede ser horizontal, porque la idea es que ambas sean exactamente iguales, ¿no? Para que puedan ser gemelos, porque si no, no van a, ni siquiera vas a tener una vaca. ¿Ok? Entonces, esta es la información que nosotros hemos detallado aquí, ¿ok? Y luego también vamos a tener una placa con medio de restauración. Una vez que se han cortado las células, se tienen que restaurar, reparar el daño, por decir así, se tienen que pegar, se tienen que unir. No es que han sido cortadas y se van a reconstruir, porque acuérdense que a este nivel las células tienen una multiplicación muy rápida y toda esta sustancia lo que ayuda es a recomponerse y nuevamente es como si fuera una sola célula, ¿no? Ahora yo les decía, ¿y qué pasa si a esta célula la vuelves a cortar en dos? ¿No? Entonces me decían, no, ya como ha sido cortada, entonces ya las vacas no van a nacer quizás, o sea, o de dos pueden nacer solamente uno, o sea, ya no es tan eficiente ya el procedimiento, ¿no? Claro, bueno, esa es un poco la teoría, pero no sé si lo han llegado a hacer, ¿no? Porque cuando hicimos esta redacción, solamente teníamos esta investigación. ¿Ok? Luego las mitades de mórula fueron transferidos a una pajuela, lo mismo fue realizado con las mitades del blastocisto, ¿no? Y en este medio los embriones son transferidos a receptoras evaluadas y seleccionadas previamente sincronizadas, ¿no? La confirmación de la preñez se realizó a los 35 días con un equipo de ultrasonido, ¿no? Una ecografía, ¿no? ¿Ok? Y esto fueron las reivindicaciones que se presentaron. Y las reivindicaciones, como les dije, viene a ser el conjunto de pasos o etapas de lo que yo quiero proteger. Entonces aquí vamos a analizar cómo está redactada, ¿no? Dice un procedimiento, ¿ok? De generación de gemelos homocigóticos por bipartición embrionaria, caracterizado porque comprende las siguientes etapas. Dice, colocar al menos un embrión de un mamífero en estadio mórula. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros, dice, al menos uno, ¿no? Porque tú puedes poner dos, quizás, claro, de dos, en verdad, si pones dos podrían nacer, claro, normalmente se ponen dos, pero esos dos ya están cortadas, ¿ok? Pero para mayor protección en la redacción de reivindicaciones, es sugerido utilizar el término al menos, ¿no? Porque así tú puedes ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, ¿no? Entonces tú te proteges de mejor forma. Ahora, ¿se acuerdan que se hablaba de que puede ser mórula o pueden ser blastocisto? Pero acá dice solo mórula. ¿Y qué pasa si alguien utiliza blastocisto? Ya no le podría reclamar por el uso de esa técnica. Entonces, lo que se determinó es que luego de algunos ensayos, y que también se menciona en la patente, es que con los blastocistos no había un buen resultado. El mejor resultado era con mórula, así que por eso es que se decidió utilizar el estadio mórula. ¿Ok? En un medio de fijación que comprende estos compuestos, luego realizar la bipartición del embrión con una microcuchilla, solamente dice microcuchilla, no dice con ultrafilo, no dice nada, porque microcuchilla es microcuchilla, o sea, de la forma más general,
No hay, aquí en la redacción de las reivindicaciones no hay que ser muy específicos, porque si tú eres muy específico, lo que haces es reducir la amplitud de tu protección. Cuanto más general eres, mayor protección tienes. Pero tampoco puede ser tan general, porque puede ser que carezca de soporte en la descripción. ¿Ok? Entonces hay que llegar a un término medio, teniendo en cuenta la separación en dos partes, el macizo celular de la mórula, ¿no? O sea, teniendo en cuenta las dos partes, justamente esto, ¿no? Entonces, un corte así es lo que sirve. Un corte vertical, un corte horizontal no sirve. Por eso es que dice en la reivindicación, teniendo en cuenta la separación en dos partes, el macizo celular. Bueno, dice en dos partes, no dice horizontal ni vertical, más amplio, mucho mejor. Pero si se precisa, también es válido, se puede precisar en las siguientes reivindicaciones dependientes. Y luego transferir las mitades del embrión obtenido en el paso B a un medio de restauración celular, y ahí están los porcentajes. O sea, toda esta información que ustedes están viendo en la reivindicación, hay información que no estaba en la revista, ¿ok? Que no estaba, que lo hemos tenido que pedírselo y no es que el inventor o el investigador te lo da, mira, esto falta, no, ahí hay un trabajo de entrevista, de volverle a preguntar, de grabar, yo obviamente con autorización, le grababa, porque si tomo nota y por ahí no capto todo, a veces te da una palabra clave y de esa palabra clave pues le vas a hacer más preguntas y de ahí va saliendo más información. Luego colocar las mitades de la mórula obtenido en el paso C a un medio de transferencia que comprende este compuesto, y ahí están todos los compuestos, y finalmente realizar la transferencia de embriones obtenidas en el paso D, ahí está, al cuello uterino del mamífero y controlar la preñez. ¿Ok? Esto fue lo que se presentó al INDECOPI para que la examinadora o los examinadores lo evalúen, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasó con esta patente, con esta solicitud de patente? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué creen que ha pasado? Bueno, nos observaron. Digo nos porque yo en ese tiempo, como digo, bien, hasta ahora yo sigo en la subárea de soporte al patentamiento y no, ya dejé de ser examinador de patentes, ¿no? Entonces, nos observaron y nos observaron por esta parte, por el paso E. Por el paso E. Dice finalmente realizado. O sea, cuando ellos te dicen, bueno, el análisis no cumple novedad, sí, pero no cumplía nivel, o sea, nivel inventivo no lo habían analizado, me parece, pero nos habían observado el paso E. Y el paso E estaba relacionado por yo le he pedido a que me puedan facilitar el examen técnico. No he podido obtener la respuesta a tiempo, pero nos observaron porque por un tema ético, y por un tema de la moral. ¿Ya? Por un tema ético y por un tema de la moral. Porque no se podía transferir embriones, mira, no se podía transferir embriones a un mamífero, al cuello uterino de un mamífero. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería algo ético que va en contra de la ética, en contra de la moral? ¿O es un tema científico? ¿No? Ok, entonces, bueno, lo que hicimos, entonces como tú tienes otra oportunidad, tú tienes que contestar el examen técnico, entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, hay una excepción a la patentabilidad, en este caso fue el argumento, ¿no? El argumento de la Dirección de Invenciones de INDECOPI fue eso. Entonces, ¿qué creen? Lo que hicimos, entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cuál puede ser la solución? Fácil. Eliminamos el paso E. ¿Me estás observando el paso E? Elimino el paso E. Por lo tanto, ya no llego a transferir los embriones, porque eso yo lo puedo hacer después.
¿no? Pero con fines de patentamiento, o sea, si yo patento hasta el paso D, nadie va a poder hacer del A al D. Todos, y finalmente la E no es tan relevante, porque finalmente todos hacen ese paso. Todos aquellos que trabajan con reproducción animal o reproducción asistida, todos hacen transferencia de embriones. Por lo tanto, el paso E era irrelevante. Entonces lo que se hizo es eliminar el paso E. Eliminamos el paso E y la patente fue otorgada. ¿Sí? Eliminamos el paso E y la patente. Y estos fueron ya después las reivindicaciones dependientes, porque son varios, ¿no? Si se dan cuenta, en la reivindicación dependiente no hablamos de cantidades de los ingredientes de los suplementos, aquí ya lo ponemos las cantidades exactas. También dice caracterizado porque la microcuchilla es una cuchilla de seccionamiento ultraagudo. Aquí sí ya le ponemos cómo queremos que sea esa microcuchilla, pero en la reivindicación 1 solamente ponemos que es una microcuchilla en general. Y así, ¿no? Se va de lo general a lo específico. Y en la reivindicación 4 decimos caracterizada porque la transferencia del embrión se realiza con una pistola de transferencia de embriones de 21 pulgadas con fundas de punta de acero, ¿no? ¿Por qué pusimos de 21 pulgadas? Porque es lo que ya se había divulgado, ¿no? Pero en la reivindicación 1 no ponemos nada de, simplemente decimos, a ver, caracterizada por la transferencia del embrión. Ya, la transferencia del embrión, no decimos nada acá, como sea, simplemente se dice se realiza la transferencia. Pero ya después, cuando ya se elimina, esta reivindicación también se elimina, porque ya no tiene sentido de ser. Y una reivindicación 5, ¿no? Caracterizada porque el mamífero es ganado ovino, ¿no? Entonces esto sí se puede mantener, se podría mantener, porque no tiene nada que ver con el paso final. ¿Ok? Entonces, esto es cómo se ha salvado, a pesar de que ha sido divulgado una investigación. Como te digo, hay que sustentar la novedad y también hay que sustentar el nivel inventivo. ¿Cómo se sustentó el nivel inventivo? Él tenía un cuadro, además, donde mostraba la efectividad de este procedimiento. Y ese cuadro de efectividad no lo puso en la revista, para su buena suerte, y eso nos ayudó también para poder sustentar el nivel inventivo. ¿Ok? Entonces, aquí ya vemos la situación actual de la patente. Ahí está en el año 2010. Ahí está, mira, la fecha, 18 de octubre del 2016. Fíjense, que no les mentí cuando les dije que ya se había pasado del año, ¿no? Esta solicitud, por lo tanto teníamos que lidiar con su propia publicación. Mira, todo el esfuerzo que ha generado hacer por haber publicado, ¿no? Y no haber presentado la solicitud de patente. Si hubiera presentado la solicitud de patente, hubiese sido más sencillo, ¿no? Porque se corría el riesgo, para su buena suerte, quizás la revista no fue tan exigente también de pedirle más datos, ¿no? Y que si lo hubiese pedido, lo hubiese dado, lo hubiese puesto, y ahí sí hubiera sido más complicado. No digo imposible, porque siempre hay algún tipo de solución por ahí, pero se haría más difícil, ¿no? Entonces, aquí están los titulares, la patente está otorgada, sigue otorgada, porque son 20 años de protección, igual tiene que ir pagando un tema de anualidad cada año. Si deja de pagar, también la patente cae en abandono o caduca. Ok, entonces, y bueno, y también ellos presentaron una solicitud PCT. ¿Qué es una solicitud PCT? Entonces ellos quisieron patentar en otros países también. O sea, presentaron una solicitud PCT para poder tener protección en otros países. No, yo ya no les acompañé así ya, como digo, con tanta minuciosidad en este tema del PCT. Ellos ya lo hicieron por su cuenta. Solo me enteré cuando ellos me comunicaron, me dijeron, ya presenté una solicitud PCT y quiero que me ayudes a interpretar. Me mandaron un documento y quería que les interprete ese documento. Si se dan cuenta, exactamente es la misma reivindicación que se presentó en Perú, lo presentaron mediante una solicitud PCT, ¿ya?
incluso el paso E está ahí, el paso E, para ver, ¿no? Porque ellos también, en el PCT también hacen una búsqueda y también te dan una opinión escrita, ¿ok? Una opinión escrita a nivel internacional, ya no es el Indecopi, porque alguien puede decir, ah, no, pues el Indecopi le ayudó a redactar y obviamente que el Indecopi le tiene que otorgar, ¿no? No, no es así, en verdad. Para aquellos quizás que han estado en algunos programas, patente incluso, ha habido casos donde han ido a través del programa patente, pero ha sido denegada una patente porque encontraron un antecedente, ¿no? Entonces, son subáreas separadas, ¿no? Si bien es cierto, pertenecemos a la misma institución, pero son subáreas separadas y los examinadores son otros. No, no se examina en la subárea de patentamiento. Nosotros lo que hacemos es asesorar, sí, en la redacción, asesorar en la búsqueda para una correcta presentación, pero la evaluación los hacen otros, ¿ya? Entonces, esto fue la... Pero aquí, mira, fíjense, las reivindicaciones dependientes sí cambiaron ellos. Yo no sé quién los orientó, porque aquí sí pone, mira, caracterizado porque la microcuchilla es una cuchilla de seccionamiento de 15 grados. O sea, ellos han querido ponerla así, 15 grados. O sea, ya más, yo le dejé una cuchilla de seccionamiento, pero ellos han querido poner de 15 grados. O sea, se están siendo muy específicos. Pero bueno, no hay problema mientras es una reivindicación dependiente. Y aquí también, ¿no? Con una pistola de transferencia de embriones de 53 centímetros, 21 pulgadas. O sea, normalmente no se redacta de esta forma, porque si yo utilizo una pistola de 50 centímetros, no me está protegiendo esta reivindicación, porque ellos están protegiendo que alguien no use una pistola de 53 centímetros. Todo lo demás queda abierto. De todo lo que no está acá queda abierto, incluso la reivindicación 1. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver cómo fue analizado esto. Mira, fíjense, dice informe de búsqueda internacional. Esto es la búsqueda internacional que hicieron ellos. De las reivindicaciones 1 a 4, dice, se refieren a un objeto con respecto al cual esta administración no está obligada a proceder a la búsqueda, a saber, métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico en el cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico de acuerdo con la regla 39. ¿Qué significa esto? Significa que efectivamente también nos están observando el inciso E, ¿ya? El inciso E relacionado con la transferencia de embrión a una vaca, ¿no? A través del útero. ¿Ya? Eso nos están observando. ¿Ya? Pero hacen una búsqueda, mira, ellos hacen una búsqueda internacional, pero concluyen, para los que saben de patentes, quizás saben qué significa la categoría A, para los que no, categoría A significa que no afecta la novedad ni tampoco afecta el nivel inventivo, ¿no? Entonces, mira, su propio, ellos también han encontrado la misma revista, porque la revista está en internet, ¿no? Entonces la van a encontrar. Entonces, ellos utilizaron la misma revista también y como categoría A, quiere decir que no afecta la novedad ni tampoco el nivel inventivo. Pero sí hay una observación. Pero ellos dicen que la observación no va por el tema ético o la moral, que la observación que hicieron acá en Perú, sino que ellos van por un tratamiento en el cuerpo humano o animal. ¿Ok? Eso es lo que... Y más documentos, que todos son A. Quiere decir que es una solicitud muy potente, una solicitud muy robusta, porque en verdad no tiene que digamos cuestionamiento, más allá de ese inciso, que tú lo retiras y ya está, ¿no? Entonces ahí está el informe de búsqueda, nuevamente dice, sin embargo, la búsqueda internacional se ha realizado para la reivindicación 1 y sus dependientes, reivindicaciones 2 a 4, parcialmente, desconsiderándose la materia del ítem E de la reivindicación 1. El ítem E de la reivindicación 1 describe el proceso de transferencia de embriones a la porción tercio craneal del cuerno uterino, lateral del cuerpo lúteo funcional del mamífero, configurando por lo tanto una etapa invasiva en el cuerpo animal. O sea, todo lo que es invasivo en el cuerpo humano animal, y esto que nos quede como enseñanza, no podríamos incluirlo, no debería ser patentado porque nos lo van a denegar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, acá la estrategia sería retirar ese ítem y
y ahí está, ¿no? Opinión escrita, este es ya el informe preliminar de patentabilidad, novedad, de 1 a 4, sí. Actividad inventiva, la reivindicación es 1 a 4, sí. Aplicación industrial, de 1 a 4, sí. Siempre y cuando se retire, ¿no?, la parte, el ítem E, ¿no? Y ahí está. Ahí está el informe, dice D1, que es la propia revista de ellos que han publicado antes de la presentación de solicitud de patente. Dice, D1 enseña la generación de gemelos homocigóticos por bipartición embrionaria en bovinos de carne. El método de D1 utiliza embriones bovinos producidos in vivo por la técnica de superovulación en estado de mórula y blastocisto, muy parecido, los cuales fueron divididos manualmente con microcuchilla en medio de manipulación. El procedimiento descrito en el documento D1, o sea, en su propia revista, el medio de micromanipulación y el medio empleado después de la bipartición de embriones se describen ahí. Cabe destacar que la presente opinión sobre los requisitos de patentabilidad se ha realizado para la reivindicación 1 y sus dependientes, solo parcialmente desconsiderándose la materia del ítem E de la reivindicación 1. El ítem E, nuevamente, ha sido observado por una etapa invasiva. ¿Y qué dicen con respecto a la novedad? Dice, la invención definida es nueva y está de acuerdo con el artículo 32 del PCT, pues el documento del estado de la técnica citado no divulga la invención. ¿Y qué dice con respecto a la actividad inventiva? Dice, tampoco D1, o sea, tampoco la propia revista es capaz de sugerir tal procedimiento en específico, de tal modo que la materia de la reivindicación y sus dependientes es considerada dotada de actividad inventiva. ¿Ok? Y en la aplicación industrial, igual, se considera que es susceptible de aplicación industrial de acuerdo al artículo 33 del PCT. Es importante observar que el presente análisis de la materia no está tomando en consideración el materia ítem E. O sea, aquí es clarísimo, el ítem E hay que eliminarla también, ¿no? Y listo. Entonces, así es como se pudo salvar esta investigación, ¿no? Una investigación que para mí, en verdad, tiene mucha importancia, una aplicación enorme, ¿no? Porque permite hacer esta bipartición en el campo sin mucho equipamiento, ¿no? Y a bajo costo. Algunos logros que pudo obtener la universidad como parte de este programa, Patente Universidad, y ya al tener una patente presentada, ellos lograron también participar del Concurso Nacional de Invenciones, ¿no? Sí, lograron participar en el Concurso Nacional de Invenciones, ¿no? Y mira, alumnos de la universidad fueron ganadores del primer y segundo lugar respectivamente del 15º Concurso Nacional de Invenciones organizado por Indecopi. El proyecto denominado Procedimiento para la Generación de Homocigótico por Bipartición obtuvo $5,500 en efectivo al hacerse ganador del primer lugar del certamen, ¿no? Entonces ganaron el primer y segundo lugar, ¿ok? Del concurso, o sea, el premio a lo que es la categoría de biotecnología en ese momento y la categoría general. ¿Ya? Y luego participaron también, se fueron a Ginebra, ¿no? Se fueron a Ginebra a participar de una exhibición del concurso o exhibición de invenciones en Ginebra, que se realiza todos los años, ¿no? Y donde obtuvieron medalla de oro, ¿no? Obtuvieron medalla de oro por el procedimiento de clonación por bipartición, ¿no? Entonces, fíjense el potencial que tiene este invento. O sea, ahora, quizás yo he estado revisando hasta ayer en qué ha quedado el tema del PCT y me parece que lo dejaron ahí. ¿Ya? Me parece que lo dejaron ahí. O sea, el PCT es una forma de presentar una solicitud y después una forma de presentar internacionalmente con intención de presentar en varios países. Luego hay que entrar a fase nacional a presentar en todos los países que uno quiera, pero parece que ellos se han quedado en esa etapa porque entiendo que ha habido cambio de autoridad, creo que cambiaron el rector, la vicerrectora, entonces me parece que ahí nomás quedó la patente, ¿no? Claro, ahora
al menos la patente en Perú la tienen, ¿no? Se puede quizás, bueno, va a depender también una patente para qué lo quiero, ¿no? Si de repente solamente ha sido para para hacer currículum, para hacer o participaciones en algunos eventos, para subir mi escala en el tema de Concitec, ¿no? O para hacer negocios, para transferir a una industria, a una empresa. Tenía entendido, después que regresaron de esta feria, tenía entendido que había algún interés de alguna empresa francesa en tratar de utilizar esta tecnología, pero ya no pude averiguar más. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ha sido un poco, quería contarles el caso de cómo hemos llevado nosotros a cabo esta forma de protección de una investigación real de una universidad y con la dificultad de que todavía ha sido publicada, ¿no? En una revista científica, los resultados, la metodología, y sobre eso, aplicando los conocimientos en redacción, pues hemos logrado obtener una patente y podría haberse obtenido una patente incluso en todos los países, porque ustedes han dado cuenta, el reporte es muy robusto porque no tiene cuestionamiento de ningún documento técnico. O sea, es un trabajo que, que si ustedes buscan en PCT, es muy complicado, difícil que el informe de búsqueda, todos los documentos sean A. Van a encontrar XY, pero que todos sean A es muy complicado. El XY significa que tiene observación de nivel inventivo o tiene observación de novedad, que hay que superarlo, hay que modificar, hay que reconstruir y todo eso. John, Ok. Sí, John, Pablo, dime. también es importante resaltar, por ejemplo, cuando pones en las reivindicaciones que hicieron, ustedes limitan el alcance a embriones no humanos. Creo que por ahí tienes tu primera reivindicación. Sí, no, claro, simplemente ponemos colocar un embrión de un mamífero, ajá, no Claro, humano. claro, dice mamífero no humano. En el caso de que justo que fue una pregunta de Reinaldo, que nos Ujú. dice sobre las patentes de clonación. Claro, no son éticas las experimentaciones que utilizan embriones humanos. Esto se basa ya en principios bioéticos Ujú. propuestos puede ser por las Naciones Unidas, inclusive por condiciones bioéticas que el Perú acepta dentro de sus tratados o dentro de sus acuerdos nacionales. Entonces, Así es. este es un tema bastante complejo de discutir en patentes, casi no se hace, pero yo recuerdo esta patente porque fue una de las primeras patentes peruanas en tener esa observación del trabajar con embriones, trabajar con mamíferos. Ujú. Sí, eso es lo que te quería Excelente. recalcar. Sí, 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 muy, muy buena apreciación. Efectivamente, si hubiéramos puesto solamente un embrión de un mamífero, tal vez hubiera habido también alguna observación ahí, ¿no? Pero finalmente, en una segunda oportunidad eso podríamos haber corregido. Ujú. Ok, si hay preguntas, Paolo, me las pasas, Sí, ahora te las dices o... sí, no son muchas. eh, Ajá. por ejemplo, la primera dice, la exposición de una tesis, la sustentación de una tesis se considera una divulgación y a partir de ese entonces tiene el año de gracia. Efectivamente. Yo tengo entendido que hay dos tipos de sustentaciones de tesis. Uno puede solicitar que la tesis se haga bajo cierta reserva, ¿no? Pero si no se hace bajo esta reserva, tiene carácter público, ¿no? Las sustentaciones tienen carácter público, o sea, quiere decir que cualquier persona puede asistir. Y más allá de eso, porque a veces uno sustenta, y yo también he sustentado mi tesis, y cuando sustenté habían 5 personas, ¿no? La mitad de ellos era mi familia. Y 6 con todo por ahí, algunos amigos. Y entonces,
tiene carácter. Ahora, porque si hay poca gente, quizás uno diga, ¿no? Pero ¿cómo se van a enterar? No, pero hay repositorios, ¿no? Hay repositorios de tesis y estos repositorios sí tienen carácter público, ¿no? Ahora, también uno puede tener quizás algún tipo de reglamento dentro de la institución para que no se ponga en este repositorio argumentando que puede presentar una solicitud de patente. O sea, se puede manejar de esa forma, pero desde el momento que se revisen los repositorios y se encuentre la información ahí, es que se va a empezar a correr el tiempo. La otra pregunta es, ¿cuál es el costo aproximado que tiene patentar un dispositivo? Eh, Entiendo que puede ser tanto una patente como un modelo de utilidad. Uh-huh. Sí, a ver, en este caso un dispositivo, si no vamos por el tema de patentes, el primer año son varias tasas que hay que pagar. Una tasa es de presentación, que es más o menos de 720 soles. Luego son 2 exámenes. A ver, voy a ir sumando. A ver, un momento. Para darte un costo aproximado de lo que podría costar el primer año, porque después hay que pagar anualidades cuando es patente de invención, algo así como cuando uno tiene una casa y paga el autovalú de la casa, es igual, la patente es una propiedad intelectual, entonces es una especie de impuesto que hay que pagar cada año. Pero cuando es modelo de utilidad, que es otra forma de presentar, que solamente son para productos, para utilitarios o modificaciones de productos que ya existen, entonces, eso sí no pagan anualidad, solamente pagan las patentes, ¿ya? Entonces, a ver, 720 más 2 exámenes, un examen más o menos 500, vamos a poner 500 soles, más 2 exámenes, 1700, sí, más o menos eso, entre 1700, falta la anualidad que sería más, sí, 1800 soles aproximadamente el primer año. Sí, eso es un costo aproximado. Ya, Y bueno, para el modelo de utilidad es más o menos, a ver, sería como 1000 soles más o menos, en modelo de utilidad. Sí. a ver, Y la protección es por 20 años en patente de invención y 10 años en modelo de utilidad. Uh-huh. la otra consulta es si es que se pueden patentar un método de enseñanza de matemática. Justamente los métodos de enseñanza están exceptuados de las patentes, o sea, no se consideran excepciones a la patentabilidad, porque bueno, porque se podría proteger quizás a través, si es un método que tú lo puedas describir en una obra literaria, en una revista o en un libro o en un manual, se podría proteger a través del derecho de autor, pero no por patente. Sería otro instrumento de protección. La otra pregunta que nos hacen es si la asesoría en patentes que brinda, imagino, en Indecopy tiene algún costo. Ellas son gratuitas, solamente hay que inscribirse en el programa Patenta, hay que tener un proyecto de investigación ya avanzado o como les dije, ¿no? Tener un resultado interesante, producto de una investigación o producto de una innovación o producto de un emprendimiento, ¿no? Algún resultado interesante que podría patentarse. Entonces, hay unos formularios que están en la página en patenta.pe. Uno llena los formularios de acuerdo a las preguntas que te hacen en cada formulario, así como yo las preguntas que he hecho al investigador son preguntas ya que están estandarizadas y te van a pedir ahí cierta información técnica del invento y con eso el Indecopy hace una búsqueda de información tecnológica para ver si tu invención sería nueva o no. Si es nuevo, cumpliría con los requisitos de patentabilidad, te invitan a la siguiente etapa, que es la redacción del documento técnico. Pero todo esto es gratuito. Lo que sí hay que pagar son las tasas cuando ya está listo para presentar la solicitud en mesa de partes. Eso sí. Otra pregunta que nos hace, dice, en el caso de una discrepancia en este caso sería con el examinador de patentes,
¿Qué se puede hacer ahí? Imagino cuando hay una observación por el Claro. examen de patentabilidad. Sí, cuando uno presenta una solicitud de patente, vamos a decir así, que es como que, como tiene que ver con temas de opiniones también y de criterios, efectivamente a veces uno puede no estar de acuerdo con el examinador. Mi recomendación es que el examinador tiene muchos años de experiencia, ¿no? En Indecopi viene analizando patentes, creo que el más junior, por decir así, puede tener 4 o 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, quizás discrepar en un documento, o sea, no tienes mucha chance de poder hacer modificaciones, solo tienes una oportunidad. Entonces, mi sugerencia es la observación que te está haciendo, en este caso el examinador, tomarla la observación. Si te dice retira tal cosa o aumenta tal cosa, hazlo. O si va por el lado de criterios de nivel inventivo, donde hay que sustentar y ahí sí, por más que cambies y de repente el examinador mantiene su criterio, entonces ahí sí hay que, y sale denegado, hay que apelar, ¿no? Entonces, en la apelación hay la posibilidad de que un nuevo examinador pueda hacer el examen. Uh-huh. Otra pregunta que nos hacen también es si es que, en este caso, dando el ejemplo que nos pusiste, si la inseminación vía laparoscópica intrauterina en ovinos y camélidos no podría ser patentable. Uh-huh. Esa sería la consulta. Bueno, ahí te puedo ayudar un poco como en la misma decisión nos menciona, ¿no? Que tanto los métodos terapéuticos y quirúrgicos, este Uh-huh. sería un método quirúrgico, no son patentables. Eso ya es Claro, parte de la decisión 486. claro, o sea, claro, justo incluso en el PCT, ¿no? Dice cualquier invasión, ¿no? Cualquier invasión al cuerpo de un mamífero va a ser objetado, ¿no? Entonces, como tal, no. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es retirar el ítem E, el paso E de este conjunto de etapas, y con eso ya se subsana y con eso se otorgó la patente. Uh-huh. Claro, eso no va por un concepto de ética, sino va por un concepto de no es patentable. Mira, aquí lo que pasa, como te digo, ahí son criterios, ¿no? Quizás un examinador A, quizás para ese examinador fue un tema de ética, un tema de moral. Para el otro examinador, de repente es un tema de invasión, como en el caso del PCT. Pero finalmente, o sea, yo lo veo así, ¿no? Finalmente te están observando. Por A o por B te están observando. Entonces, en este caso es mejor retirarlo y quedarte con... Porque si te observan a ti, lo van a observar a cualquiera, ¿no? Entonces, quiere decir que ese paso o esa etapa no es tan relevante para protegerlo. Uh-huh. Y bueno, ya la última consulta, y ahora también ponemos una encuesta, es si hablan sobre el concurso Indecopi para financiar inventos vinculados al COVID-19. Nos consultan si estos inventores ganadores están exonerados de anualidades. No sabría responderte hasta qué punto abarca, no soy el responsable de ese programa, tendríamos que hacer la consulta. Yo le sugiero que escriba un correo a patenta@indecopi.gov.pe, y que haga la consulta directamente al responsable del programa, o en este caso, a través del correo le van a contestar haciendo la debida consulta. No estoy 100% enterado qué es lo que cubre, qué costos cubre a los ganadores del COVID, ¿no? Tendría que hacer la consulta, pero quizás puede escribir un correo a patenta y igual le van a responder. Aquí nuestro amigo Carlos Guillén de la UNSA nos dicen que no están exonerados, están en las bases del proceso. Bueno, la otra sugerencia, bueno, hay que leer la base, de repente ahí también está sí, ok, gracias por Y la bueno, aclaración. una pregunta un poquito compleja de responder es de Jesús Salcedo. Dice, ¿puedo presentar una solicitud de patente aun cuando otra persona ya lo presentó? A ver, el tema de patentes, ahí existe lo que se llama
quien primero presenta tiene mejor derecho. ¿Ok? Entonces, si alguien ya presentó, tú lo puedes presentar, porque al momento de que tú vas a mesa de partes, o sea, te van a recibir el documento. El tema va a ser al momento de analizar la patente, ¿no? Entonces, cuando al segundo que ha presentado le toca analizar la patente, va a encontrar como antecedente uno anterior. Entonces, eso le va a quitar la novedad, le va a quitar el nivel inventivo, si es que es exactamente igual, ¿no? Pero podría ser modificada, así como hemos visto este caso. Mira, estos dos casos que estamos viendo hoy, el primero pudo haber sido una patente, quizás pudo haber sido otorgada, ¿no? Quizás pudo haber sido otorgada, y esta de acá pudo haber sido una segunda patente, ¿no? Todo depende cómo se ha redactado, pero si me estás hablando de dos documentos exactamente igual, ni modo, ahí sí no hay, no cumple novedad ni cumple nivel inventivo. Sí, listo. Ahí, Aquí hay una dime. consulta que me gustaría responder de Arturo, no sé si le hemos respondido. Dice, he publicado un artículo, pero he seguido investigando. Los resultados que he obtenido recientemente, ¿podría patentarlo? Claro, Arturo, efectivamente, así funcionan las patentes. O sea, no es que yo patento un resultado y todo lo que descubro después también queda patentado. No, por cada resultado interesante, por cada eh, demostración o mejora, ¿no?, que yo haga, hay que presentar una solicitud. ¿Ya? Así funcionan las patentes. Hay una nueva pregunta de Normin, nos dice si una nueva metodología para realizar un determinado estudio puede ser patente. No, en este caso las metodologías, como le digo, las guías, las metodologías, no van por el tema de patentes, ¿no? Van por el tema de derecho de autor. Sí. Listo. Creo que esas son todas las preguntas. Ok. Muchas gracias, John, Eh, por la exposición de hoy. Justo ahora he puesto una encuesta para poder mejorar tanto nosotros y con las webinars que vamos a programar. Tenemos webinar todos los martes. John, si quieres algunas palabras para ya despedirnos. no, agradecer a todos los que se han conectado hoy. Agradecerte a ti por la invitación y bueno, siempre estén a tanto de estos temas que es muy bonito y que es una oportunidad para poder hacer, esto es un medio, como siempre digo, las patentes son un medio para poder llegar a hacer transferencia de tecnología, ¿no? Que es donde como país nos falta muchísimo y poder darle más valor a las investigaciones ya poniendo un producto tangible en el mercado. Ok, gracias. Listo, John, muchas gracias. John, vamos a, con John vamos a preparar más charlas, más capacitaciones orientadas a lo que nos están pidiendo tanto en las encuestas como ahora en esta encuesta que estamos realizando. Seguramente nos volveremos a encontrar en otra capacitación. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. El próximo martes tenemos otro webinar que justamente estamos poniendo ahí en la encuesta tratar sobre vigilancia, sobre estrategia de redacción o sobre búsqueda en base de datos de patentes. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.